La noche de Navidad siempre tiene algo engañoso. Desde afuera, todas las casas parecen iguales, luces parpadeando, villancicos flotando en el aire, aromas dulces escapando por las ventanas entreabiertas. Y la mía no era la excepción. El árbol brillaba en la sala, adornado con esferas rojas y doradas que reflejaban el fuego de la chimenea. La mesa, larga y cubierta con un mantel blanco bordado, estaba repleta de copas de cristal, velas encendidas, platos llenos de carnes y guarniciones que esperaban ser servidas. A cualquiera que mirara desde fuera, parecía una postal perfecta, una familia unida, celebrando la noche más importante del año. Pero yo sabía la verdad. Mi lugar en esa mesa había cambiado hace tiempo. Ya no estaba en el centro, ya no era la voz que guiaba los brindis, ni el anfitrión que presidía con orgullo. Mi silla estaba al final de la mesa, una silla añadida de último momento, como quien acomoda a un invitado inesperado, un lugar que decía más que 1000 palabras. Sigues aquí, pero ya no perteneces del todo. Los niños corrían alrededor, sus risas llenando la casa. Mi hijo se servía vino con aire de superioridad. Mi yerno contaba chistes que todos fingían encontrar divertidos, y mi hija, mi propia hija, mantenía una sonrisa fría, forzada, como si incluso mirarme le costara. Yo permanecía en silencio, con las manos sobre mis rodillas, observando. Cada palabra que decían flotaba en el aire, hueca, ensayada. Sabía leer los silencios, los gestos, las miradas esquivas. Había vivido lo suficiente para entender cuando las sonrisas son máscaras. Entonces llegó el momento que todavía escucho en mi cabeza como un eco interminable. Mi hija levantó la copa para hacer un brindis. Todos la siguieron, alzando sus copas en alto, el cristal tintineando bajo la luz de las velas. Por la familia, dijo ella, con voz clara, firme, por la unión, por los que estamos aquí. Y luego, giró su rostro hacia mí. Sus ojos eran 2 cuchillos, y delante de todos, con una sonrisa que era veneno, pronunció las palabras que me atravesaron como un disparo. Tú no eres parte de esta familia. El tiempo se detuvo, las copas quedaron suspendidas en el aire. Nadie se atrevió a mirarme, nadie respiró siquiera. El reloj marcaba las 11:30, y en ese instante, la Navidad se transformó en algo más frío que el invierno afuera. Yo no respondí. No todavía, porque sabía algo que ellos no sabían, y cuando las agujas del reloj llegaran a la medianoche, nadie en esa mesa volvería a sonreír. Después de sus palabras, el aire se volvió espeso. Tú no eres parte de esta familia. Nadie las repitió, pero todos las escucharon. Las copas aún estaban alzadas, como congeladas en el aire, hasta que poco a poco se bajaron, algunas con torpeza, otras con manos temblorosas. El sonido de cristal tocando la mesa fue como un martillo, que marcaba la incomodidad. Mi hija sonrió como si nada, como si esas palabras no hubieran sido un cuchillo en el pecho. Sirvió un poco más de vino en su copa y comenzó a hablar de trivialidades, del trabajo, de las vacaciones de verano, de cualquier cosa que sonara banal. Su voz era demasiado alta, demasiado alegre, como quien intenta tapar con ruido un secreto, que se escapa. Los demás la siguieron. Mi hijo rió con un tono falso, mi yerno contó un chiste que apenas hizo eco, y mi nuera habló de la receta del postre como si la cocina fuera lo más urgente del mundo. Pero debajo de esas palabras, debajo de esas risas, todos sentían lo mismo, un silencio que no se podía disfrazar. Yo me quedé inmóvil, con la espalda recta, observando. No respondí, no hice un escándalo, no me defendí, no hacía falta, porque mi hija pensaba que esas palabras me habían reducido, que me habían borrado. Pero lo que ella no sabía era que yo había llegado preparado. Cada tic del reloj en la pared sonaba más fuerte, más pesado. Las agujas se acercaban a la medianoche y con cada segundo, el aire se volvía más insoportable. Yo lo veía en sus rostros. Mi hijo, que bebía demasiado rápido, como si quisiera ahogar la tensión en vino. Mi nuera, que acomodaba los cubiertos una y otra vez, incapaz de quedarse quieta. Incluso los niños, que antes corrían y reían, ahora jugaban en voz baja,
mirando de reojo a los adultos, percibiendo la grieta aunque no entendieran sus causas. Mi hija, la misma que me había escupido aquellas palabras, evitaba mirarme ahora. Reía, hablaba, pero sus ojos nunca se cruzaban con los míos. Tal vez, en el fondo, ella sabía que no debía haber dicho lo que dijo, o tal vez sabía exactamente lo que hacía, y por eso no podía sostener mi mirada. El reloj marcó las 11:45. 15 minutos. La conversación empezó a flaquear, como un fuego que se apaga poco a poco. Nadie sabía de qué hablar. Nadie sabía cómo ocultar lo que flotaba en el aire. Yo me serví vino lentamente. El cristal del líquido rojo brilló bajo la luz de las velas, y al alzar la copa, sentí sus miradas, no por respeto, no por costumbre, sino por miedo, porque todos intuían que mi silencio escondía algo, y tenían razón. El reloj avanzaba implacable, las 11:50, las 11:55, cada segundo más lento, cada respiración más pesada. Algunos comenzaban a mirar hacia el reloj sin querer, como si las agujas fueran espadas que pendían sobre sus cabezas, y yo solo esperaba la campanada de medianoche, porque entonces, la máscara de esta familia caería al suelo, y cada uno de ellos quedaría expuesto, frente a mí, frente a ellos mismos. La Navidad aún no había terminado, el verdadero regalo estaba por abrirse. El reloj seguía marcando los segundos con una precisión cruel. Cada tic y cada tac eran, como un recordatorio, la medianoche se acercaba, y con ella, algo que ninguno de ellos podría detener. Yo permanecía en silencio, bebiendo a sorbos lentos, como si nada pasara, pero en realidad, lo estaba observando todo, los gestos, las miradas, las respiraciones entrecortadas. No necesitaba levantar la voz. Mi calma era más peligrosa que cualquier grito, y ellos lo sabían. A las 11:56, la tensión comenzó a desbordarse. Mira, hijo, que había bebido demasiado, dejó la copa con demasiada fuerza sobre la mesa. El cristal tintineó peligrosamente. Él intentó sonreír, pero lo único que se dibujó en su rostro fue un gesto de rabia contenida. Papá, ¿por qué viniste?, soltó de repente, rompiendo la frágil conversación que su hermana mantenía sobre los regalos de los niños. Su voz era baja, pero cada palabra cortó como un cuchillo. La mesa se congeló. Mi hija lo miró con furia, como si su hermano hubiera dicho en voz alta lo que ella prefería mantener escondido. La nuera bajó la cabeza, moviendo los cubiertos nerviosamente. Los niños levantaron la vista, confundidos. ¿Por qué viniste?, repitió mi hijo, esta vez más alto. Si sabías que no eras bienvenido. La palabra resonó, no eras bienvenido. Yo no respondí, solo lo miré a los ojos. Unos segundos bastaron para que apartara la mirada, como un niño atrapado en una mentira. Mi hija, quizás queriendo suavizar lo que ya se había dicho, tomó la palabra con un tono forzado. Es Navidad, no es momento de discutir. Pero, su voz temblaba, ni ella se lo creía. A las 11:58, la primera grieta se abrió. Una de las velas en el centro de la mesa se apagó sola, dejando una estela de humo que subió lentamente hacia la lámpara. Nadie la tocó, nadie sopló. Simplemente, la llama murió. El silencio fue inmediato. Superstición o no, todos lo sintieron como un presagio, como una señal de que algo más grande estaba por venir. La tensión se volvió insoportable. Uno de los niños preguntó en voz baja, ¿qué pasa?, pero nadie contestó. Yo entrelacé mis dedos sobre la mesa y hablé por primera vez desde que me habían dicho que no era parte de la familia. Todavía quedan 2 minutos. Mi voz fue tranquila, pero cada sílaba cayó con el peso de una sentencia. Ellos me miraron como si hubieran visto un fantasma. Mi hija tragó saliva, mi hijo apretó los puños. Mi nuera se inclinó hacia atrás como si quisiera desaparecer en la silla. El reloj avanzaba, las 11:59, las agujas se alineaban, lentas, inexorables. El aire se volvió más frío. Afuera, los fuegos artificiales empezaban a estallar en la distancia, como si el mundo entero celebrara sin saber que, dentro de esta casa, todo estaba a punto de romperse. Y entonces lo supe, el próximo sonido,
que llenaría la habitación no sería un brindis, sería la campanada que marcaría el final de las máscaras. Medianoche estaba a un suspiro de distancia, y con ella, la verdad. El reloj en la pared comenzó a marcar los últimos segundos del año con una claridad brutal. Cada tic era un martillazo en el pecho, cada tac un recordatorio de que el tiempo ya no podía detenerse. 11:59:30. El ambiente en la sala era insoportable, nadie hablaba ya, el vino en las copas permanecía intacto, el vapor de la comida se disipaba en el aire sin que nadie la probara, el fuego de la chimenea crepitaba, pero no daba calor, arrojaba sombras que parecían más largas, más oscuras. Mi hija jugaba con su copa entre las manos, sin atreverse a mirarme. Mi hijo tamborileaba los dedos contra la mesa, un gesto nervioso que revelaba su desesperación. Mi nuera mordía el borde de su servilleta como si quisiera tragarse las palabras que no se atrevía a decir. Y los niños miraban el reloj, fascinados y ajenos, esperando la medianoche como si fuera magia. 11:59:45. Yo me levanté lentamente de mi silla. El sonido de la madera arrastrándose contra el piso fue como un trueno en medio del silencio. Todos levantaron la cabeza, todas las miradas, incluso las de los más pequeños, se clavaron en mí. Falta un minuto, dije con calma. Nadie contestó, nadie se atrevió. El reloj comenzó a marcar los últimos 10 segundos. 10, 9, 8. Los niños contaron en voz alta, riendo. Los adultos guardaban un silencio sepulcral. 7, 6, 5. El sudor corría por la frente de mi hijo. Mi hija apretaba los labios hasta volverlos blancos. 4, 3, 2. Mi corazón latía firme, no de miedo, sino de certeza. 1. Medianoche. Las 12 campanadas resonaron en la casa, vibrando en cada pared, en cada copa, en cada pecho. Afuera estallaron los fuegos artificiales, iluminando las ventanas con destellos rojos, verdes y dorados. Pero dentro no había celebración, dentro solo había silencio, porque en ese instante, la puerta de la casa se abrió, y apareció la persona que nadie esperaba. El aire se cortó de golpe, las sonrisas murieron, el color abandonó los rostros. Mi hija dejó caer la copa de sus manos, que se hizo añicos contra el suelo. Los niños dejaron de reír. Mi hijo se levantó de la mesa con la boca abierta, incapaz de pronunciar una sola palabra. Mi nuera se llevó ambas manos al rostro, sus ojos desorbitados. Todos quedaron helados. Yo, mientras tanto, no hice más que esbozar una leve sonrisa, porque ese era mi verdadero brindis, no con vino, no con palabras dulces, sino con la verdad que había esperado demasiado tiempo para volver a esta casa, y ahora, ya nadie podía escapar de ella. La puerta seguía abierta, y el frío de la noche se colaba en la sala, levantando un escalofrío que recorrió a todos los presentes. Afuera, los fuegos artificiales estallaban con colores brillantes, pintando el cielo de rojo, dorado y verde, pero dentro de la casa todo estaba en blanco y negro. El aire estaba helado, los corazones detenidos. La figura dio un paso adentro. El sonido de los tacones sobre el suelo de madera retumbó como si fueran martillazos, aunque el ruido era leve. Cada paso era más fuerte en la mente de los que estaban sentados a la mesa, que en la realidad. Nadie respiraba, nadie se movía. Yo permanecí de pie, al final de la mesa, con las manos apoyadas en el respaldo de mi silla, como un juez observando cómo el acusado finalmente entra en la sala del tribunal. Mi hija fue la primera en reaccionar. Su rostro perdió el color en un segundo, los labios le temblaron y apenas pudo murmurar, no, no puede ser. Sus palabras fueron un susurro, pero en el silencio de esa habitación sonaron como un grito. Mi hijo, rígido, dio un paso hacia adelante, como si quisiera interponerse entre la figura y el resto de la familia, pero sus rodillas temblaban, sus ojos buscaban cualquier excusa, cualquier explicación racional, y no la encontraba. La nuera se llevó las manos a la boca, con los ojos abiertos de par en par, mientras un vaso que sostenía se resbalaba de su mano y caía al suelo.
derramando vino que se expandió sobre el mantel como un río oscuro, como sangre. Los niños, sin comprender, solo sintieron el peso en el aire. Uno de ellos preguntó con voz inocente, ¿quién es esa persona, mamá? Pero nadie contestó. La figura avanzó hasta quedar iluminada por el parpadeo de las luces del árbol de Navidad. La sombra desapareció de su rostro y lo que todos habían intentado enterrar durante años apareció, vivo, respirando, mirando directamente a la mesa. Un rostro conocido, demasiado conocido, un rostro que había estado borrado de las fotos familiares, evitado en las conversaciones, convertido en fantasma por decisión unánime, y sin embargo, allí estaba, de pie, con la mirada firme, sin un ápice de duda, como alguien que había esperado exactamente este momento para volver. Las reacciones fueron inmediatas. Mi hija se desplomó en la silla, su cuerpo temblando como si hubiera visto un espectro. Lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera controlarlas. Mi hijo murmuraba palabras incoherentes, negando con la cabeza, como si al repetir no, no pudiera borrar lo que sus ojos confirmaban. Mi nuera se aferraba al borde de la mesa, como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse bajo sus pies. Y yo, en silencio, observaba. Había esperado este instante, había guardado mi respuesta durante horas, durante años. La humillación de escuchar a mi propia hija decirme que no era parte de la familia, era nada comparado con lo que ellos iban a sentir ahora, porque la medianoche no había traído un regalo, había traído un fantasma hecho de carne y hueso, y ese fantasma tenía cuentas pendientes. El silencio en la sala era insoportable, nadie respiraba con normalidad, como si el aire hubiera desaparecido y lo poco que quedaba fuese demasiado denso para llenar los pulmones. El reloj acababa de marcar las 12, pero las campanadas aún vibraban en las paredes, como si la casa misma quisiera recordar a cada uno que no había vuelta atrás. La figura avanzó 2 pasos más y se detuvo junto al árbol. Las luces de colores parpadeaban sobre su rostro, revelando cada línea endurecida por el tiempo, cada sombra en sus ojos. No era un espectro, no era un recuerdo, era real, estaba allí. Mi hija no dejaba de repetir en un susurro, no puede ser, no puede ser. Mi hijo, con la mandíbula apretada, intentaba mantener la compostura, pero el sudor bajaba por su frente, delatándolo. Su copa temblaba en la mano, hasta que finalmente la dejó caer sobre el mantel. El cristal rodó, derramando vino que se mezcló con el que ya había caído, formando una mancha aún más grande, oscura, ineludible. Los niños miraban de un rostro al otro, buscando respuestas, buscando normalidad, pero lo único que encontraban eran miradas congeladas, labios temblorosos, ojos llenos de un miedo que nunca habían visto en sus padres. Y entonces la figura habló, no levantó la voz, no gritó, no buscó dramatismo, solo habló, con una calma que helaba más que cualquier alarido. Pensaron que podían borrar mi existencia, que con silencio y con mentiras podían reescribir la historia, pero la verdad hizo una pausa, recorriendo con la mirada a cada uno de ellos. La verdad siempre encuentra el camino de regreso. Las palabras cayeron como piedras sobre la mesa. Nadie respondió, nadie se atrevió. La figura dio un paso más, apoyando una mano sobre el respaldo de una silla vacía. Me quitaron mi lugar en esta mesa, continuó. Me borraron de las fotos, de los brindis, de los recuerdos. Me condenaron al exilio para salvar sus apariencias. Y sin embargo, aquí estoy, porque lo que ustedes quisieron esconder no murió, siguió vivo, dentro de ustedes, y ahora está frente a sus hijos. Mi hija rompió a llorar, tapándose el rostro con ambas manos. Su cuerpo temblaba como una niña pequeña. Mi nuera intentó intervenir, su voz nerviosa, entrecortada, no es el momento, no deberías, los niños, pero la figura la interrumpió, con un tono tan cortante que la hizo callar al instante. Los niños merecen saber en qué clase de familia han crecido, merecen la verdad. No es a ellos a quienes protegen con su silencio, sino a ustedes mismos. Mi hijo se levantó de golpe, con los ojos enrojecidos por la ira, o quizá por el miedo. Señaló con el dedo,
La voz rota entre gritos y súplicas. Cállate, no tienes derecho a estar aquí, no tienes derecho a hablar. La figura lo miró fijamente, sin parpadear. ¿Derecho?, repitió, con un tono frío, casi burlón. El derecho me lo dio tu mentira, el derecho me lo dio cada Navidad en la que brindaron sobre una farsa, el derecho me lo dio el silencio que todos aquí han cargado como una cadena. El eco de esas palabras llenó la casa, y yo permanecía, de pie al final de la mesa, observando. No hacía falta que dijera nada todavía, porque sabía que el secreto que habían intentado enterrar por años estaba comenzando a resquebrajarse. La grieta ya no era invisible, era un abismo, y en cuestión de minutos, los arrastraría a todos dentro de él. El árbol brillaba detrás de la figura, las luces parpadeaban con la misma calma con la que él o ella hablaba, y esa calma era lo más aterrador de todo, porque ya no era solo un recuerdo, era la verdad, y estaba sentada, por fin, en la mesa de Navidad. La figura permanecía de pie, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Sus ojos recorrían la mesa lentamente, como si cada mirada fuera un espejo donde los demás evitaban verse. Los niños respiraban entrecortados, aferrados a los brazos de su madre, que los rodeaba con desesperación, como si pudiera protegerlos del peso invisible que caía sobre todos. Mi hijo fue el primero en romper el silencio, golpeando la mesa con el puño. «No vas a decir nada más», gritó, su voz cargada de rabia, pero también de miedo. «No aquí, no frente a ellos». La figura ladeó la cabeza apenas, sin perder la compostura. «El problema no es lo que yo diga esta noche. El problema es lo que ustedes callaron durante años». Mi hija lloraba abiertamente, sin levantar la cabeza, las lágrimas cayendo sobre el mantel como si fueran confesiones silenciosas. Entre sollozos murmuró: «Nos hiciste jurar, nos hiciste callar todo». La figura dio un paso más hacia la mesa. El reflejo de las velas hizo que sus facciones parecieran más duras, más definitivas. «No fueron juramentos», dijo con voz grave, «fueron cadenas, cadenas que me pusieron para mantener su mentira intacta». La nuera, con la voz rota, intentó interceder. «No lo hagas. Los niños no tienen por qué escuchar esto». Pero la figura la miró directamente, con una calma glacial. «Ellos merecen saber en qué familia están creciendo. No hay peor herencia que una mentira». Mi hijo respiraba rápido. Su rostro se había puesto rojo como el vino derramado. «Basta, no tienes derecho. Yo te borré de esta casa por una razón». La figura lo señaló entonces, con un gesto lento, como si cada segundo fuera parte de una sentencia. «No me borraste por lo que hice, me borraste por lo que hiciste tú». Las palabras cayeron como cuchillos. Mi hija levantó la cabeza de golpe, con los ojos enrojecidos, y lo gritó como si liberara un demonio que la había consumido desde siempre. «Dilo ya, dilo de una vez». La figura respiró hondo, y por primera vez desde que había entrado, dejó escapar las palabras prohibidas. «Tu padre», dijo mirando a los niños, «no es el hombre que dice ser». El silencio se quebró como cristal. Los niños miraron a su padre, confundidos. No entendían el alcance, pero sentían la gravedad. Sabían que esas palabras no eran un juego. Mi hijo se levantó de golpe, con los ojos desorbitados. «Cállate, no digas ni una palabra más». La figura continuó, su voz firme, sin subir el tono. «No fui yo quien destruyó a esta familia. Fue él, fue su orgullo, fue su traición, fue su miedo a quedar expuesto». Mi hija se levantó también, con lágrimas que corrían sin freno. Siempre lo supe, pero no tuve el valor de decirlo». La nuera soltó un grito, llevándose las manos a la cabeza. «No, no, no, Dios mío, dime que no es verdad». Mi hijo quedó paralizado. No negaba, no se defendía. Su silencio lo delataba más que cualquier palabra. La figura lo miró de frente. «Me culpaste a mí para cubrir lo tuyo. Hiciste que todos me odiaran. Me convertiste en el villano de una historia que tú escribiste con mentiras». Mi hija lo señaló con el dedo, temblando. «Eras tú, nos usaste, nos hiciste mentir por ti». Las lágrimas brotaban de todos lados. Los niños lloraban desconsolados.
y la sala que había sido un escenario de fiesta ahora era un campo de batalla donde la verdad se derramaba sin control. Yo observaba desde la cabecera, sin intervenir, porque sabía que este era el momento. La verdad había tomado su lugar en la mesa, y nadie podía echarla. Mi hijo cayó de rodillas junto a la mesa, con las manos en el rostro, sollozando entre jadeos. Su figura, que siempre había querido mostrarse fuerte, intocable, se veía ahora, reducida a un hombre derrotado. Llora, yo no quería, balbuceaba, tenía miedo, no podía perderlo todo. Su esposa lo miró con un odio helado, las lágrimas corriendo por su rostro. Me hiciste odiar a quien no debía, me hiciste cómplice de tu mentira, me robaste años de mi vida, haciéndome creer en algo que no existía. Su hermana golpeó la mesa con ambas manos. Nos manipulaste a todos, me callaste, me amenazaste, me rompiste por dentro, y todo para proteger tu imagen. Los niños lloraban, preguntando una y otra vez qué estaba pasando. La inocencia había sido arrancada de ellos en un instante, y lo peor era que nadie podía devolverles la seguridad que se había quebrado para siempre. La figura, sin moverse, concluyó, no vine por venganza, vine porque no merecía ser borrado, vine porque la verdad, tarde o temprano, siempre regresa, y ahora, aquí está. Cuando las últimas palabras fueron dichas, la sala quedó sumida en un silencio tan denso que parecía absorber el aire. Afuera, los fuegos artificiales seguían explotando, pero dentro de la casa todo era quietud. El vino derramado se había secado como una mancha de sangre sobre el mantel blanco. Las velas parpadeaban, lanzando sombras largas que hacían parecer los rostros aún más demacrados. Mi hijo seguía en el suelo, roto. Su esposa lo miraba como si ya no lo conociera. Mi hija temblaba, incapaz de dejar de llorar. Los niños, abrazados, sollozaban en silencio, y la figura permanecía de pie, erguida, como una estatua que había soportado tormentas y ahora simplemente contemplaba las ruinas de lo que había quedado. Yo, en la cabecera, finalmente me puse de pie, miré uno a los presentes y hablé por última vez. Las familias no mueren por los errores, mueren por las mentiras, y hoy, lo único que hice fue dejar que la verdad ocupara la silla que ustedes le negaron. No añadí nada más, no era necesario. Me giré y caminé hacia la puerta. Mis pasos resonaron en la madera, lentos, definitivos. Nadie me detuvo, nadie pronunció palabra, porque ya no quedaban palabras. Solo silencio, un silencio tan absoluto que se convirtió en castigo, un silencio que ninguno de ellos olvidaría nunca, un silencio que se repetiría en cada Navidad futura, como un eco imposible de callar. Cuando crucé la puerta y sentí el aire helado de la medianoche, supe la verdad, la fiesta había terminado, y la familia también.